Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PESI Japón, realmente esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la asignatura del lenguaje y comunicación de la semana número 9 para el ciclo básico. El día de hoy se les ha unificado un poquito la temática debido a que al final de cada módulo tienen algo referente a lo que son las bibliografías, el parafraseo y el plagio. Entonces, se ha unificado y van a recibir todos la misma materia, ya que está comprendida dentro del módulo, ¿ya? El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver en qué consiste el plagio, para qué nos sirve o qué es parafrasear, y cómo nosotros podemos aplicar citas textuales para evitar este tipo de plagio. El plagio es un problema serio porque destruye toda la práctica académica. ¿De qué otra forma podrían los profesores medir el nivel de aprendizaje de un estudiante? Reconocer la excelencia al momento de otorgar honores o una recomendación, si no es en base a la creencia de que su trabajo escrito es en realidad su propio trabajo. Aquí tenemos una pequeña reflexión donde nos habla acerca de la importancia de la integridad. Muchas veces nosotros por completar una tarea, ya sea por cuestión de tiempo o porque no la entendemos, simplemente cogemos y copiamos la información. Si no es de nuestros compañeros, suele ser de internet o de un libro, es decir, que únicamente lo que está escrito ahí lo transcribimos y lo presentamos. Entonces, ese acto de tomar información que no es nuestra, ¿a qué me refiero con información que no es nuestra? Hacemos referencia a cuando nosotros redactamos en nuestras propias palabras. Cada ser humano tiene la capacidad de analizar y de interpretar una idea de diferente manera, por lo cual no la va a redactar o no la va a resumir igual que el compañero o que el amigo. Entonces, al hablar de plagio de información, estamos hablando cuando directamente tomamos una información que ya estaba escrita y la hacemos pasar por nuestra. ¿De qué manera la hacemos pasar por nuestra cuando no colocamos una fuente de bibliografía o de referencia? Esta fuente bibliográfica o de referencia me ayuda a identificar de dónde yo tomé dicha información. ¿Qué características tiene el plagio? El plagio se puede definir como un intento. Perdón que le silencié a alguien, estaba hablando por ahí. ¿Qué características tiene el plagio? Es el intento de engañar a un lector a través de la apropiación y representación del trabajo y las palabras de otro como si fueran propias. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente impresa, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa de la fuente original del trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio. El parafraseo continuo, sin interacción, sería con puntos de vista de otra persona, es también una forma de plagio en el trabajo académico. Es decir, así nosotros copiemos textualmente. ¿Qué es copiar textualmente? Todo lo que está aquí y lo pegamos, o así sea que yo lo lea y lo redacte en mis palabras, es importante que indiquemos la fuente de donde nosotros nos basamos para encontrar esa información, ya que en estos momentos prácticamente todo se encuentra escrito y únicamente nosotros lo usamos de acuerdo al beneficio o a la necesidad que tengamos al momento. Vamos a ver los tipos de plagio. Se comete cuando no se reconoce al autor original ni se usan comillas. Se hacen cambios mínimos en una estructura de la oración, cambios de minúsculas a mayúsculas, se cambian palabras para hacer que el texto se vea como trabajo original. Plagio directo. Aquí tenemos un ejemplo. El texto original es:
Con la modernidad, la primacía económica se hace cada vez mayor. Ella orienta a las demás órdenes, los perturba e influye sobre ellos. Exagera las desigualdades, encierra en la pobreza o la riqueza a los copartícipes de la economía mundial. Les asigna un papel y al parecer por un muy largo tiempo. Entonces, si yo únicamente cojo y copio esta información, sería plagio. ¿Cómo yo dejo de plagiar la información? Colocando lo que tenemos en la parte de abajo, que es la fuente. En esta fuente que yo tengo Fernand Braudel, que es el autor en este caso de este texto. Él pensó y él redactó estas palabras tal cual como están ahí, en ese orden y con ese sentido. Se coloca también el nombre ya sea del libro o de la revista donde está esa información, el volumen o el número de revista o libro, el tema de la lectura, en dónde se hizo, por ejemplo, aquí nos dice Madrid, la editorial, el año y la página. Entonces, yo al colocar todos estos datos estoy evitando el plagio de la información, ya que estoy dando a conocer quién es el autor original y dónde se encuentra la información para que yo la pueda revisar, ¿ya? Plagio citando al autor original, pero sin el uso adecuado de comillas o de referencias. Yo tengo aquí un texto, nos dice, aunque se reconoce al autor real, el plagio tiene lugar porque el texto original es reproducido con muy pocos cambios sin que se usen comillas o notas de pie. ¿A qué me refiero con las comillas? Las comillas son las liñitas que se deberían colocar cuando la información es copiada tal cual. Yo la información la puedo copiar y cambiar alguna palabra u omitir algo. Por ejemplo, aquí nos dice, el análisis del discurso no concierne solamente a una disciplina única. Eso lo copié tal cual. Si yo omito algo, por ejemplo, el análisis del discurso no es una disciplina única. ¿Yo qué hice? Omití toda esta parte. Cuando yo omito algo, no es necesario poner comillas. Pero cuando yo copio la información tal como está, sin borrarle nada, es necesario que nosotros ubiquemos comillas en toda la frase. Así yo ponga la fuente, es decir, todo lo que tengo en la parte de acá abajo. Si pongo la fuente, pero no pongo las comillas, de igual manera estoy plagiando la información porque estoy dando a entender que este párrafo yo lo leí y lo reestructuré de acuerdo a mis palabras, pero no fue así. La información fue copiada tal cual, entonces debemos ubicar comillas en toda la frase. Es importante que recordar, como vimos la semana anterior, que estas citas, cuando yo copio la información tal como está, sin cambiarle ni un punto, ni una coma, nada, es importante que no sea mayor a 40 palabras. Es decir, tampoco voy a hacer un trabajo de 20 hojas y todo voy a poner comillas. No puedo, únicamente puedo copiar textualmente máximo 40 palabras. Plagio simple usando una referencia o nota al pie. Se provee una referencia del autor. No se usan comillas a pesar de que las reglas académicas para citar demandan su uso. Se cambian algunas palabras del texto, pero no se hace una verdadera paráfrasis. Una paráfrasis implica que yo leo, entiendo y reescribo. Muchas veces en los trabajos lo que se hacen es únicamente cambiar y poner sinónimos. En lugar de poner la confusión, podemos poner el desacuerdo. Y con eso se cree que ya está parafraseado, pero no es así. Debemos cambiar todo el párrafo, es decir, que no se pueden usar las mismas palabras, aunque debe mantener el mismo sentido. Por favor, chicos, de esta parte, si es que tenemos alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza, ¿ya? Plagio completo usando una referencia. Existe una referencia al autor original, pero en esta no siempre se encuentran señaladas con exactitud las páginas de la fuente. Entonces, acá nos muestra cómo nosotros debemos referenciar, es decir, que debemos ubicar también el número de página. Si yo no ubico el número de página, de igual manera le está tomando como si fuese plagio, porque no estamos dando a conocer la información o la referencia completa del texto que estamos empleando. Se usa el parafraseo
para condensar argumentos largos, pero existe muy poca o ninguna indicación de que ese pasaje está siendo parafraseado. Esta parte nos dice que así nosotros parafraseemos, es decir, así yo cambie las palabras que están ahí por mis propias palabras, también debo ubicar la fuente. ¿Por qué debo ubicar la fuente? Porque yo no me inventé esa información, no salió de mi corazón, sino ya estaba escrito en algún lado, yo la tomé y la reescribí. Las comillas no se emplean de manera apropiada, a pesar de que muchas palabras y frases del texto original se reproducen textualmente. En algunos casos, se encuentra un intento deliberado por cambiar la apariencia de las frases sin validar los contenidos para hacer que el plagio sea menos notorio. Tengo aquí el texto original. La palabra Estado entra en el vocabulario político en Italia, en expresiones como el Estado de Florencia y el Estado de Venecia. Para caracterizar las formaciones políticas de la terminología medieval, era manifestante inadecuada, es Maquiavelo, quien primero registra este uso al principio. El príncipe, todos los estados, todos los dominios que ha tenido y tiene un imperio sobre los hombres son o repúblicas o principados. Entonces, aquí nos está diciendo que esta información es plagiada. ¿Por qué? Porque el texto original proviene de más de una página, cita a otro autor y contiene vocablos extranjeros. Entonces, acá no estamos copiando textualmente la información, estamos colocando las palabras tal como están y sin embargo estamos colocando las comillas. Entonces, recordemos que las comillas nosotros solo vamos a usar si la información se copia tal como está, sin cambiarle nada, ni una mayúscula, minúscula, puntos, comas, sin cambiar absolutamente nada. Si yo cambio un solo signo de puntuación o una sola letra, ya no es una cita textual, no debe ir entre comillas y por ende debe ir parafraseado. Ejemplo 5. Plagio con comillas sueltas. Se comete cuando continúa reproduciendo una cita textual una vez que se han cerrado comillas. Yo digo, claro, yo puedo usar una cita textual solo con 40 palabras. Entonces yo voy a copiar todo este párrafo y solamente voy a poner las comillas de aquí a acá, porque ahí son las 40 palabras. Y el resto le dejo sin comillas. No, si yo copio todo este párrafo, primero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo más de 40 palabras. Entonces, de este párrafo debería sacar un extracto, es decir, la parte más importante. Algo que yo no pueda cambiarle el sentido. Por ejemplo, vamos a dejar que la comilla voy a poner de aquí a acá. Y el resto, como yo me fijo que puedo releer y puedo reescribir, entonces lo parafraseo y únicamente dejo en comillas el extracto, es decir, lo que yo no puedo cambiar de la información. Generalmente se emplea en definiciones, ya sea, por ejemplo, de química, matemáticas, biología, ya que las definiciones no se pueden cambiar. Por ejemplo, si digo cuando cambio de lado de la ecuación, cambio de signo. Yo no puedo cambiar eso de sentido porque ya no tendría la esencia que merece la ecuación. Entonces, ahí voy a utilizar este tipo de citas, cuando no puedo cambiar absolutamente nada de la información. Es importante tener en cuenta, toda cita textual de más de 3 renglones debe ir separada del texto principal, sin comillas, con sangría derecha e izquierda de 1 centímetro y a renglón seguido con un espacio simple. Entonces, estas son ya más normas de escritura cuando nosotros lo hacemos en un procesador de texto, es decir, en un computador. ¿Tiene alguien alguna inquietud, por favor? Continuamos, ¿ya? El parafraseo como plagio. ¿Cuándo el parafraseo se convierte en plagio? Ocurre cuando se parafrasea sin referencia a la fuente original y a pesar de que se menciona la fuente, el parafraseo es continuo y extenso sin la adición de nuevo material que permita la interacción o añada información. Si bien nosotros estamos hablando
de que debemos referenciar los textos no significa que absolutamente todo mi trabajo tiene que ser referenciado, sino que siempre debe haber un aporte de nuestra parte, siempre debe haber una opinión nuestra. Los trabajos académicos exigen pensamientos originales y reflexiones críticas sobre los puntos de vista de otras personas y no únicamente la repetición. Las normas de la academia demandan que todos los pasajes parafraseados sean claramente identificados como tales. Es decir, si yo parafraseo este párrafo, coloco la referencia al final del párrafo para saber que ese ha sido parafraseado. Y si tengo información original, no colocamos ningún tipo de fuente. Ejemplo, tengo aquí el texto original, nos está hablando de la Guerra Fría, y yo me fijo que no hay comillas. Entonces, si no hay comillas, yo sobreentiendo que todo este texto ha sido parafraseado, es decir, que se leyó, se interpretó y se redactó con las propias palabras de la persona que está haciendo el trabajo. Y a pesar de que se haya parafraseado, que se haya redactado con palabras originales, colocamos de igual manera la fuente de consulta, es decir, de dónde nosotros sacamos la información, incluido autor, nombre de la revista o el libro, la editorial, el título del texto, el lugar o la ciudad, en este caso nos menciona Quito, y las páginas de donde nosotros leímos o tomamos dicha información. Acá tenemos un ejemplo de plagio. La agenda de los Estados Unidos hacia América Latina durante la Guerra Fría fue diseñada sobre bases teóricas. Aquí nos habla sobre la Guerra Fría. ¿Por qué un texto de la Guerra Fría obligatoriamente debe llevar una fuente? Porque es un acontecimiento histórico. Yo no me puedo inventar o ponerme a narrar algo que a mí se me sale del estómago acerca de la Guerra Fría porque sería imposible. Es muy importante que al hablar, por ejemplo, de la Guerra Fría, que es un evento histórico, tenga yo una referencia, es decir, tenga una fuente de consulta, porque no es algo que yo me pueda inventar. Si, por ejemplo, estoy hablando de una receta de comida que yo me inventé, ahí está correcto que no utilice ningún tipo de fuente porque es algo que yo estoy haciendo, que es mío. Pero la Guerra Fría ya es un evento histórico y esos eventos históricos o hechos no se pueden inventar. Entonces es importante que yo tenga una fuente. El autoplagio o fraude de reciclaje. Se comete autoplagio o fraude de reciclaje cuando dos trabajos solo cambian en su apariencia, pero son presentados como dos distintos trabajos. Es un intento de engaño porque no se da una indicación de que el trabajo está siendo reciclado y se pretende disfrazarlo con cambios que hacen que el texto se vea significativamente diferente, cuando en realidad permanece sin cambios en su argumento central. Debe ser distinguido de un reciclaje legítimo del trabajo propio que en mayor o menor grado es una acción que todos practican. Vamos a hacer un ejemplo de la vida real respecto al autoplagio. Nosotros estamos ahorita en octavo, noveno, décimo y nos hacemos amigos del resto de nuestros compañeros. ¿Y qué pasa? Que al finalizar el año, como usted sabe que le va a dar el mismo profesor, le dice a su compañerito que está en noveno, oye, prestarásme los deberes para el otro año. Y usted ya estaba en octavo, pasa a noveno y el siguiente año, como su compañerito ya le prestó los deberes y le da clases el mismo profesor, ¿qué pasa? Usted toma los deberes que hizo su compañero y los vuelve a redactar con su nombre. Entonces estamos presentando como que fuesen trabajos distintos, pero es un reciclaje, es decir, que se tomó de un trabajo que ya estaba hecho, así sea de un compañero, también se conoce como autoplagio. O del trabajo suyo mismo, le mandan a hacer una consulta de la Guerra Fría en estudios sociales y también le mandan a hacer un resumen o un ensayo de la Guerra Fría en lenguaje. Entonces, usted como tiene el mismo tema, ¿qué hace? Hacemos un solo trabajo y solamente pongo en dos documentos diferentes, cambio el nombre, la materia, perdón, y entrego. Pero se está autoplagiando usted mismo porque está entregando dos trabajos con la misma información.
Conocimiento o dominio público. Se entiende por conocimiento o dominio público hechos que pueden encontrarse en muchos sitios y que son conocidos por mucha gente. Ejemplo, la dolarización en el Ecuador tuvo lugar en 1999. Sin embargo, si se necesita documentar hechos que no son de dominio público o ideas que interpreten acontecimientos o situaciones. El plagio y el Internet es un problema de creciente magnitud. Existe un creciente acceso a Internet y una incontable cantidad de fuentes disponibles, no todas de naturaleza confiable. En la mayoría de los casos, aplican las mismas reglas que para el material escrito. Cuando el que escribe debe mencionar ideas o referencias de un sitio de Internet, debe citar esa fuente. Es decir, nosotros citamos las fuentes de todo lo que se pueda copiar netamente, ya sea de un libro, una revista, un periódico, una página web, de todo lugar de donde yo copie información, debo colocar una referencia. Si un escritor quiere utilizar información visual o gráfica de un sitio de Internet, por lo general aplican las mismas reglas. No todas las fuentes son confiables. Esta partecita es muy importante. Nos dice que no todas las fuentes son confiables. Nosotros generalmente cuando nos mandan una consultita, ingresamos a Internet y copiamos del primer enlace que nos sale, siendo sinceros. Y ese primer enlace generalmente suele ser de Wikipedia, es de tareas.com, de Script, de SlideShare, del Rincón del Vago, ¿ya? Pero si yo me fijo, todas estas páginas que acabo de mencionar son de dominio público. Es decir, que absolutamente cualquier persona, sin necesidad de que sepa sobre el tema, puede escribir lo que quiera y subir la información a Internet porque nadie le valida. Es decir, que son páginas libres. Cualquiera puede subir información sin verificar que sea real. Entonces, si yo cojo y copio lo que me salió en alguna de estas páginas, puede que después a mí me pongan cero. ¿Por qué? Porque la información no estaba bien, porque no es una fuente confiable. Entonces, hay varias fuentes de información que son confiables a las cuales nosotros debemos recurrir para adquirir la información. Eso ya se verá posteriormente en la misma asignatura, ¿ya? Formas de citar. Citar significa poner expresamente dentro del texto que uno está escribiendo que está tomando palabras o ideas de otra parte. ¿Qué se debe citar? Todos los datos como cifras o estadísticas, fuentes de donde proviene información la cual se elaboró una tabla, un cuadro, teorías o ideas específicas que han sido propuestas por una persona, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. La mejor política para adoptar es cuando haya una duda de si algo es de conocimiento público o no, es citar la fuente. Es decir, si yo tengo duda de que esa información es de conocimiento público, mejor la cito para evitar después interferencias con mi tarea. ¿Cuándo se usan comillas? Esto ya lo mencionamos anteriormente, vamos a hacer una retroalimentación. La regla empírica aceptada es después de 3 palabras reproducidas textualmente. Esto significa que se debe usar comillas para cualquier texto copiado de otro trabajo que contenga 4 o más palabras. Es decir, si usted copia 3 palabras, la regla empírica. No hace falta que le cite porque hay millón de oraciones que van a empezar con esas 3 palabras, pero si ya decimos la regla empírica de la teoría de la evolución, entonces esa ya es una frase que tiene más de 4 palabras que están copiadas textualmente y por ende deben usar comillas. Cuando se utiliza un término textual acuñado por un autor particular y reconocido así por la comunidad académica. Esta definición es, ¿por qué se cita o por qué va entre comillas? Porque es una definición que algún autor elaboró en base a una teoría, por lo cual se coloca el nombre del autor y el año en el cual propuso dicha teoría. ¿Cómo citar? Si yo tengo un libro, voy a copiar la información. Al final de la información se va a visualizar solamente
el autor, el año y la página. Sí, es decir, yo copio aquí las 3 liñitas, que es lo que me permite copiar entre comillas, las 40 palabras. Al final de esas 3 liñitas, entre paréntesis, se va a visualizar el autor, el año y el número de página. Eso al final del párrafo. La bibliografía es un apartado que se encuentra al final del documento. Si nosotros nos fijamos en libros de texto principalmente, al final dice bibliografía. Entonces, la bibliografía es donde se enlista todas las fuentes de consulta. Es decir, en mi texto, en mi deber, yo puedo tener 4 párrafos copiados, ¿ya? Que están debidamente citados por su autor, su año y su página. Al final de mi documento va a aparecer esta bibliografía en forma de una lista, es decir, van a estar todos los autores que yo copié, pero con información más detallada. ¿Por qué más detallada? Porque tengo ya el nombre del libro, el lugar donde se hizo, la editorial, dependiendo de la información que tenga y del texto que sea. Cita de un capítulo de un libro. El que vimos anteriormente era de un libro completo, ¿sí? Por eso nos dice aquí de un libro. Por ello no se mencionan números de página acá al final en la bibliografía, porque estamos haciendo referencia a todo el libro. Si yo hago mención ya a un capítulo en específico, nosotros sabemos que los libros se dividen por capítulos. Voy a tener capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Si lo separo por capítulos, es importante colocar el nombre del capítulo del cual yo estoy copiando la información y ahí sí, ya incluyo en la bibliografía el número de página al cual hago referencia. Artículo de una revista. De igual manera, tengo la información copiada acá entre comillas. Al final del párrafo aparece el autor, el año y la página. Y al final en la bibliografía, cuando termina mi texto, va a estar el autor, el año, el nombre de la revista. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a una revista. Adicional al nombre de la revista, también debe estar el nombre del artículo de la revista, porque una revista no es que habla solamente sobre un tema, tiene varias secciones, va a hablar de ciencia, de tecnología, de moda, de deportes. Entonces tengo que mencionar el título del artículo que estoy leyendo yo, es decir, el título del texto que yo leí o empleé. Cita de una cita. La cita de una cita, como su nombre bien lo menciona, es cuando en un libro nosotros encontramos que ahí ya se hizo una referencia. Es decir, el autor de ese libro empleó una referencia externa, es decir, de otro autor. Y yo quiero también utilizar esa referencia que ya ha sido citada. Entonces, como ya ha sido citada, voy a utilizar una doble referencia. Ubico el autor original, es decir, quien hizo originalmente ese texto, y después ubico citado en, es decir, del libro en el cual yo encontré y copié esa información. Por ello es cita de una cita, porque tengo 2 citas indexadas de acuerdo a quien hizo la información original y quien copió esa información que posteriormente yo estoy empleando. Se puede apreciar aquí que tenemos entre comillas. El plagio académico es un problema serio y se requieren definiciones compartidas al igual que sanciones. ¿Por qué es importante esto de no plagiar la información? Porque la información viene a ser parte de la propiedad intelectual de una persona. Si bien usted no le pueden, digamos, tomar una foto en la calle porque usted tiene derecho de su imagen, de igual manera, no pueden robar sus palabras porque también usted tiene derecho intelectual, es decir, de todo lo que salió de su pensamiento, tiene derecho y nadie le puede robar lo que usted dijo o lo que usted escribió. Por ello es importante que fomentemos evitar el plagio. Vayamos de a poquito. Intentemos ir resumiendo textos pequeños, así nos equivoquemos, pero vayamos tratando de elaborar información propia, es decir, sin copiar textualmente lo que alguien más dijo. ¿Listo, chicos? Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos el nombre, el número de teléfono, correo electrónico y horario de atención designado para ustedes del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. Por favor, en ese horario, si es que tenemos alguna duda, inquietud,
nos vamos a comunicar para poderles ayudar a solventar, ¿ya? Como tarea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 ejemplos de citas. Ustedes pueden revisar nuevamente el video porque esos ejemplos no tienen en su módulo. Pueden revisar nuevamente el video y copiar 3 citas de las que están en el video. Si no quieren hacerlo, podemos buscar de igual manera en una fuente de internet o de un libro que usted tenga en su casa y vamos a colocar 3 ejemplos de citas. Aquí tengo, por ejemplo, cita de un artículo de una revista. Se nombra el autor, el año, la página y la bibliografía correspondiente. ¿Qué incluye la bibliografía? El autor, el apellido, el nombre, el año de elaboración, el nombre de la revista, el nombre del artículo, el volumen, el tomo y las páginas de las cuales se tomó la información. Repito, ustedes pueden ver el video que se les envía grabado de la clase y tomar ejemplos de los que ya hemos visto dentro de la hora clase. Entonces, tal cual como está este ejemplo de aquí, vamos a hacer 3 ejemplos únicamente. Pueden hacer de libro, de una página web, de una revista, de donde ustedes quieran. Se les recuerda, por favor, que esta semana tenemos evaluación. Como la evaluación se toma de los deberes, por favor, se les va a enviar a partir del día lunes la evaluación para que ustedes tengan el fin de semana para poder revisar lo que es la tarea y no tengan inconvenientes en la evaluación. Como indicaciones generales, por favor, colocar su asistencia mediante el chat. Incluimos 2 nombres, 2 apellidos, tanto en la asistencia como en sus tareas escritas, por favor. La tarea ya sea que haga a mano o a computador, la extensión es de una hoja. No es mucha tarea que tienen que realizar, así que hagámoslo de la mejor manera. Vamos a colocar las fuentes de consulta, no se olviden, justamente es del tema. Y las tareas se van a enviar al número de WhatsApp que está designado hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. Listo, chicos. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, si tenemos alguna pregunta, la hacemos en este momento, ¿ya? Licen, ¿puede repetir por favor la tarea? La tarea, con muchísimo gusto. Ya. De la tarea nosotros vamos a copiar 3 tipos de referencias. Las referencias podemos copiar las mismas que utilizamos aquí dentro del video. Por ejemplo, tengo aquí una referencia del libro, teníamos por acá abajo. Ya, tengo cita de un libro, entonces si yo deseo puedo volver a ver mi video y copio esta que es una cita de un libro. Si no quiero buscar información nueva, busco en internet ejemplo de cita de un libro y copio la cita que me salga ahí. Podemos hacer de libro, podemos hacer de revistas, de periódicos, de donde ustedes se encuentran o las que tenemos dentro de la clase. ¿Listo, chicos? ¿Alguna inquietud más, por favor? No, Licen, gracias. A ustedes, ¿me ayudan habilitando sus cámaras, por favor, para registrar la asistencia del día de hoy? De todos, listen, de décimo también. Todos, chicos. Como les mencionaba, el tema de bibliografía, de citas, es un tema en común que tienen, por lo cual se les ha hecho una sola explicación para todos para que sea un poquito más detallada, ¿ya? Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación, que les vaya muy bien en el resto de asignaturas y nos vemos luego del receso que tenemos de estudios sociales. Gracias, chicos. Audio Jungle. Entonces, para lo que es matemática, para lo que es matemáticas de octavo, noveno y décimo, la actividad que tenemos es realizar la evaluación del segundo parcial, ¿no? Entonces, por favor, tengan a la mano, de acuerdo al nivel, hay algunas preguntas a lo mejor de concepto, hay otras preguntas de ejercicio, entonces tengan a la mano su cuadernito, su hoja, su borrador, como quieran resolverlo, como quieran acomodarse, ¿no? Tengan a la mano, alisten mientras yo les arreglo la pantalla. Listo, ¿no? Tanto para las tres
3 evaluaciones, pensé que querido ver. Para las 3 evaluaciones voy a tener que compartir pantalla. A ver. ¿Me avisan si se observa? No les escucho. Si se observa, y me avisan si se observa las 3 evaluaciones. Sí, Sí, licenciado. Ya. Sí, dicen. Tenemos octavo, noveno y décimo, ¿no? Octavo en la mitad, noveno a la parte izquierda y a la derecha tenemos décimo, ¿no? Empiece copiando el encabezado, lo que va a tener que poner posteriormente es, tiene que copiar lo que son nombres completos, fecha y hora y pasamos a la primera pregunta, ¿no? Inicie todos, por favor, en el encabezado. Recuerden también que la evaluación se les va a subir en formato PDF al finalizar la hora, al finalizar la jornada. Entonces, la planificación que manejamos en este momento para el día de hoy es que ustedes puedan tener la evaluación y si es que alguna pregunta surge de la evaluación, de hacer de los 3 niveles, en este momento estamos de forma, digamos que presencial, para que ustedes me tengan, si tienen alguna duda, yo les solvento la respuesta, ¿no? El fin de que se les envíe de nuevo la evaluación en PDF al finalizar la hora es bajo las circunstancias de los otros compañeros, que por circunstancias laborales o personales de XY factor, no se pueden conectar. Entonces nosotros enviamos la evaluación, pero solo tienen hasta el día martes para poder resolver la evaluación, ¿no? Entonces yo sí les sugiero que aprovechen la hora que tenemos el día de hoy. Yo les presento la evaluación de cada uno y traten de realizarlo de la mejor forma, ¿no? Pienso que Licenciado, sí, dígame. una consulta. O sea, nosotros tenemos que ahorita transcribir la evaluación en una hoja y terminar la evaluación tenemos que mandarla en fotografía o no, eso no entiendo. Si es que avanzan a terminar el examen en los 45 minutos que tenemos en la clase de hoy, claro, de una vez ustedes cogen, toman foto y envían nomás. No tienen por qué estar esperando hasta el martes. Cogen, envían a Ministerio Estudiantil y ya. Claro, y si no avanzamos, tenemos que esperar a que nos envíe el PDF en la tarde y de ahí podemos enviar hasta el día martes. Dice. Si es que no avanzan a terminar el examen, pero ya ahorita les voy a pasar porque el encabezado todo el mundo tiene. Sabe cuál es el encabezado, ¿no? Sus nombres completos, la fecha, la hora. Pero sí, si no avanzan, nosotros igual les subimos el examen completo Listo, para que puedan gracias. enviar. Listo, entonces me parece que todos voy a dejarles en la primera pregunta a todos, porque el encabezado ya es más que de conocimiento de cada uno de ustedes que tiene que ir en el encabezado, ¿no? Recordándoles a todos que tenemos octavo, si no mal recuerdo, décimo a la derecha, sí. Décimo tenemos el examen a la derecha, octavo tenemos en la mitad y noveno tenemos a la izquierda, ¿no? Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, dígame. ¿El examen de octavo es del medio? Sí, el examen de octavo es el de la mitad. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Sí, al inicio les presenté que era de octavo, sino que ustedes entenderán que por razones de que yo quiero que todo me abarque en la pantalla, por eso no voy a presentarles el examen cada uno como quisiera, ¿no? Porque estamos en los 3 niveles y quiero que todos tengan al mismo tiempo, por igual. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Eso qué toca copiar en una hoja y luego responder o cómo es la situación ahí? Claro, este es del examen del segundo parcial. Como les dije, este es el momento para que este sábado ustedes tienen que realizar la evaluación. Tienen que copiar, y ya sea si ustedes se quieren en este momento resolverlo, pueden poner pregunta 1 y ponen la respuesta y luego cuando les enviemos el PDF ya copian con 20 letras y todo. Si ustedes prefieren y de una vez ir copiando ya las preguntas, de una vez adelantando, copien las preguntas y posteriormente lo van resolviendo. Como ustedes mejor se acomoden. El asunto es que O sea, aprovechen esta hora que tenemos planificada para el examen. en este caso serían solamente estas tres, ¿cómo se podría llamar? ¿Cómo se le podría decir? Las 3 preguntas que están observando, ¿o cómo?
Ajá, sí, sí, solamente eso nomás, no hay No, más. no, son 5 preguntas las que, sino que por motivos de espacios que no les presento todo el examen de golpe, sino yo les presento todo el examen. Yo ya estoy esperando que les doy el tiempo para que hayan copiado la primera pregunta y ya sigo bajando el examen. Ya, pero este para el otro sábado, dice, ¿verdad? Para la otra No, semana. este no es para el otro sábado. Este es hasta máximo el día martes, porque me parece que algunos Ah. docentes les van a decir solo hasta el lunes también. Ah, ya, sí, sí, tenemos chance entonces. Ah, ya, listo. Listo, Ya. gracias. Dicen, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Lo que pasa es que yo ingresé recién y más o menos dónde puedo yo consultar o ver esas preguntas más o menos para hacer. Las preguntas están en el módulo. Las preguntas son sacadas del módulo. El módulo y las clases que hemos revisado. No son preguntas ni inventadas ni nada, pues son preguntas sacadas del módulo y de las clases que se han dictado, pero las clases igual son en base del módulo. O sea, todo Ajá. tiene en el módulo. Ya, gracias, Lice. ¿Ya? Me Listo, avisan, por favor. licenciado, ya terminé las 3 preguntas. Eso iba a preguntarles si es que ya tienen copiado para poder bajar. Sí, de mi parte, sabe las 3 preguntas. Ya esperemos un poquito, unos 5 minutos para pasarles, porque no sé ni de qué nivel me están hablando. Listo, Lince, la cuarta de octavo ya. Bueno, por mi parte ya acabé de copiar. A ver, de octavo. De octavo me parece que sí, porque es básicamente un gráfico que les puse que tienen que resolver. Creo que eso no es tan complicado de copiar. Si es que de pronto aún no copian, me avisan octavo. Ay, perdón, octavo. Y noveno también. Ya creo que pasamos del gráfico, ¿no? El triángulo nomás pasa, dicen, todavía el otro no copia. El triángulo ya pasamos, recién el triángulo nomás pasé. El tercero, cuarto todavía ahí está. A ver, en octavo, me parece que esta es la última. Sí, octavo ya está todo el examen. En noveno, estamos en la tercera pregunta. Sí, en la tercera estamos. Y en décimo ya estamos también, falta una pregunta. En décimo falta una pregunta. Y disculpe, ¿cuál es el gráfico, Licen? No le cacho. ¿Cuál gráfico? No dijo que en octavo teníamos que hacer un gráfico, algo así. No, eso era porque me confundí que ya copiaron el gráfico y era noveno. Ah, ya, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Nos quedan 10 minutos y yo sé que pues para todos los que el día de hoy asistieron, pues han de haber llegado medio desanimosos, han de haber llegado con la expectativa de que era feriado y tal vez no, hoy día no teníamos clases, ¿no? Y para rematar tuvimos la evaluación. Entonces, motivo por el cual yo les voy a ayudar una pregunta de los 3 exámenes, ¿no? Así que vamos a ver de octavo una, noveno una y décimo una, ¿no? Naturalmente esto es solo para las personas que asistieron el día de hoy, ¿no? Entonces, por lo cual necesito que me envíen el mensaje y para no estar a lo mejor poniéndonos a discutir a ver cuál es o hagámosle a ver de octavo, pero me envían solo hasta las 9:30, ¿no? El mensaje para ayudarles con una pregunta. Por ejemplo, de octavo tenemos todas estas 3. No sé, me parece, ¿qué les parece si les ayudo en el ejercicio de las 5? Octavo, hable o calle para siempre. Sí, profe, por favor. Sí, Entonces, de las 5 nos vamos, ¿no? Me envío un mensaje, le envío un mensaje y yo le ayudo con la respuesta, ¿no? De las 5. ¿Listo? De las 5 con octavo, ¿no? Déjeme, espérenme, anoto. ¿Cuál estamos quedando de acuerdo con octavo para mandarles? De octavo, ya de noveno tenemos esto de ejercicios, ¿no? De noveno, ¿qué les parece la
La segunda. Buenos días, licenciado. Buenos días. Espéreme un momentito, por favor. De la segunda, por favor. De noveno. Hablen o callen para siempre. A ver, De noveno. ¿cuáles dicen? De A noveno. ver. No, noveno. Pasemos a décimo, por favor. No, noveno, A sí, ahí ver, dice. Noveno. de noveno, pero está diciendo, mejor todas dicen de noveno. A ver, no les ayudo ninguna por estar hecho los A chistosos. ver, dice. A ver, Mayra, por favor, espere un momento. Usted recién se conectó y no... Sí, sí. Espérame, Que no había. espérame un ratito porque se me va el tiempo. Ya se me cierra la plataforma. Y Mayra, por favor, deje de comer que está en clases. Nadie no me dice nada de décimo, ¿no? Conste que estamos... Queda grabada la clase para que no me digan, no se dio. Entonces, octavo nomás, ¿no? Octavo, páseme, me envíeme el mensaje al WhatsApp y yo tengo la respuesta de la... Ayúdeme con la cuarta, licen. No, ya quedamos con la última ya. La última sí está fácil, profe. La cuarta mejor. Acolite. La cuarta. Sí, esa también es fácil. A ver, vamos con la cuarta. A ver, déjeme anotar la cuarta. Ya sé cuál es la cuarta. A ver, la cuarta sería la pregunta cuarta, ¿no? Me envían el mensaje al WhatsApp, por favor, antes de las 9:30 para yo poder. Y recuerden que al finalizar la jornada yo ya les subo Yo la... le dije, Luis, me ayude, pues si no me ayuda. Todo el examen, dijo usted, pues está chistoso, ya no le ayudo ya. ¿Cuál es? Usted es de octavo, ¿no? Sí, dicen. Pero de octavo ya estamos quedando en la cuarta. La octavo va a ser la cuarta. De octavo, de noveno, Liz. Pero usted me dice que es de octavo. Pues a ver, de noveno. A ver, de noveno. Confundida del 8 años estoy. De noveno. De noveno. Vamos a ver. De noveno. Cualquiera, ayúdame ya. Ya ve cualquiera. Entonces, Cualquiera es vamos con que la si esté primera. aquí la que no hago. La noveno. Vamos con la de primera. Yo ya les, primera pregunta, les envío la respuesta. ¿Listo? Ya se me cierra y tienen que ir al cambio. Ya, dicen, ya le mando entonces yo por Envíame WhatsApp. el mensaje al WhatsApp. Si envíame el mensaje al WhatsApp, yo ya le mando la respuesta. Décimo. Ya, Lice. Ya décimo, ¿qué pasó con décimo? Ya se me cierra, ¿no? Espero que ya les subo igual el PDF y ya antes de las 9:30 yo solo hasta las 9:30 les voy a recibir las preguntas, por favor. No hasta pasadas las 9:30, ¿no? Ya les voy a ir respondiendo conforme me envíen hasta las 9:30. Les dejo para el cambio de hora. Que les vaya muy bien. Mucha suerte en el resto de la jornada, ¿no? Gracias, Luis. Ya. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la inmunidad innata, ¿no? Esta inmunidad innata es la fase inicial y muy importante porque es la que nos ayuda a controlar las partes de las infecciones, ¿no? Pues actúa en forma inmediata cuando los agentes patógenos entran en contacto con el organismo, ¿sí? ¿Cómo reaccionan? Nuestro cuerpo identifica un factor extraño en el organismo y por lo tanto va a haber liberación de lisocimas y también de liberación de interferones, ¿no? Y lo que ocurre generalmente y mucho más común, la fagocitosis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aparición de fagocitos, estructuras pequeñas que captan al microorganismo, lo encierran, absorben todas sus actividades locomotoras, motrices, captan su capacidad de infectar al organismo y terminan eliminándolo, ¿no? Eso es fagocitos. Una vez que eliminan uno, proceden con otras células, no son específicos para cada tipo de célula. La inmunidad adquirida o específica es cuando el cuerpo es atacado por un agente patógeno y se activa este reconocimiento. Entonces, la inmunidad adquirida es esa capacidad que el organismo tiene
para reconocer al organismo extraño, guardar la información, ¿sí? Y una vez que esta enfermedad vuelva a aparecer nuevamente en el organismo, nuestro cuerpo va a tener ya esa memoria, ¿no? Va a tener los datos de la enfermedad para volver a actuar y actuar con mayor efectividad contra el agente patógeno que se presenta. Por este factor es muy importante no automedicarse, ¿no? Porque el organismo se vuelve resistente a las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener esa capacidad de reconocer la enfermedad y volverla a contraatacar, ¿sí? Porque nosotros dañamos el sistema inmunitario cuando hacemos eso. Los agentes patógenos y las enfermedades. Tenemos transmisión de patógenos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de patógenos, acá hablamos de todo aquel organismo que puede producir algún tipo de enfermedad en los organismos, ¿sí? La enfermedad o la transmisión de patógenos se puede dar por contacto directo, ¿sí? Es decir, yo tuve contacto con el organismo que me produce la enfermedad directamente, ¿sí? Contacto indirecto, cuando yo sin querer adquirí el agente patógeno, ¿sí? Que puede ser a través de un vector, me pica un mosquito, a través de un alimento que estuvo contaminado, ¿sí? Y también con esto hablamos de vectores, ¿no? Vectores principalmente cualquier insecto que me puede picar y proporcionar esta enfermedad. Los tipos de propagación de una enfermedad. Tenemos pandemia, endemia, epidemia y endemia, ¿no? Va variando esta partecita dependiendo a la magnitud del contagio, ¿sí? Pandemia generalmente en una... endemia, generalmente nosotros estos tres tipos los vamos a diferenciar por las zonas, ¿no? En las cuales se encuentra propagada la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de la pandemia, principalmente hablamos de una propagación de la enfermedad, una nueva enfermedad, ¿no? En el mundo, ¿sí? Pero empezó por poquito y se fue expandiendo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la endemia, es considerada como un brote epidémico cuando una enfermedad infecciosa afecta a un número mayor de la población, ¿sí? Mayor al que se esperaba, es decir, que se esperaba solamente que se quede en un sector, pero sin embargo, esta fue creciendo, ¿no? Tenemos el caso, o como ejemplo, ¿no? Lo que es el dengue, ¿sí? Que es una enfermedad transmitida por un protozoo, pero se utiliza como vector un mosquito, ¿no? Y tenemos la endemia, que es una enfermedad infecciosa que prevalece en una población y en un lugar geográfico específico, es decir, que no ha salido de este lugar, sino que siempre se va a generar en ese sector, ¿sí? Generalmente tenemos el ejemplo de la malaria que se puede dar en zonas tropicales, ¿no? Esta es considerada endemia todavía. Hay varios tipos de enfermedades que pueden aparecer en los seres humanos, no solamente de tipo infeccioso, sino también causada por agentes patógenos. También puede ser trastornos genéticos, enfermedades degenerativas, enfermedades metabólicas o enfermedades inflamatorias, ¿no? Las podemos clasificar precisamente en trastornos genéticos. Cuando alguna enfermedad ha sido producida por el mal funcionamiento de los genes, ¿no? Ocurrió algún daño genético en el proceso de formación del feto o algún mal funcionamiento genético, ¿no? O este se desarrolla mientras el individuo va creciendo, ¿no? En las enfermedades degenerativas, que son producto del desgaste natural del cuerpo, ¿sí? Enfermedades metabólicas que son producidas por el mal funcionamiento del metabolismo o la incapacidad de las células para cumplir correctamente las funciones. Uno de los factores más importantes, principalmente para evitar este tipo de enfermedades metabólicas, tener una buena alimentación, ¿no? Una vida que no sea sedentaria. Y las enfermedades inflamatorias, que son aquellas que se generan por inflamación permanente que ocurre, ¿no? No como sucede en las infecciones comunes, ¿no? Sino que desaparece luego de un tiempo, ¿no?
Entonces, estas inflamaciones, estas enfermedades inflamatorias se vuelven de cierta manera constantes, ¿no? No permanentes, pero sí constantes. Y tenemos la historia de las vacunas, ¿no? Tomando en cuenta que se extendió a partir del continente europeo y se fue utilizando en otros continentes también la práctica del uso de vacunas. Hoy en día existen grupos para la adquisición de vacunas. Tenemos el grupo de 1 año, son las vacunas que generalmente se las coloca, la BCG, el rotavirus, la pentavalente, HB, la de neumococo y la influencia hasta menores de 1 año, ¿no? Hasta los 5 años, difteria, tétanos, antipoliomelítica, el sarampión, rubiola, la varicela y la influenza, ¿no? La DT, solo para mujeres embarazadas. El neumococo, adultos mayores de 65 años y para viajeros la fiebre amarilla. Es un requisito para los viajeros que tengan esta vacuna. Caso contrario, no se les permite, ¿no? Y esta es la actividad que usted debe trabajar 10º para esta semana, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Que hay algunas indicaciones para el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Que debe ser al menos de una cara, debe contener encabezado, imágenes referentes al tema y siempre con bibliografía cuando se trata de una consulta. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Caso contrario, dejo de compartir pantalla. Ayúdenme, por favor, con sus cámaras si no hay preguntas. Dicen, disculpe sobre la evaluación. ¿De qué evaluación estamos hablando? Esta semana no. La próxima semana les corresponde la evaluación. Terminamos la próxima semana con una pequeña explicación que hace falta de algunas temáticas y se procede a la evaluación la próxima semana misma. Esa era la pregunta. No sé si es que ahí está solventada tu inquietud. Sí, sí. Inge, no, porque dijeron que esta semana era de parcial y la próxima tenemos la otra evaluación. Ya, de acuerdo a lo que se nos indicó, la próxima semana es la evaluación parcial y quimestral. No sé quién de pronto les indicó esta partecita. Buenos días, chicos, de parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón. Esperamos realmente que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 9, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a ver en qué consiste la Gran Colombia, cómo se dio su disolución y la formación de Ecuador ya como un país independiente. Nacimiento de la República del Ecuador. En la época de la Gran Colombia, Bolívar, quien había incurrido en la independencia de todos los países latinoamericanos, era el gobernador en un ambiente en el cual se habían juntado o se habían reunido algunos países. Estos países, a pesar de haberse reunido en uno solo para buscar ser una potencia, para buscar tener mayor salida en cuanto a productos y demás, finalmente tuvo que separarse y volverse a tornar independiente debido a que habían ciertas diferencias o discrepancias entre los gobernadores de cada región. El Perú había intervenido en Bolivia a principios del año 1828 y se negaba a permitir la intervención de Colombia en los asuntos de la República Alto Peruana. Entonces, aquí nos menciona que había, a pesar de que se habían unificado los países, no estaban de acuerdo en que una sola persona gobernara o una sola persona decidiera qué pasa en cada región. El 3 de junio de 1828, la Gran Colombia, por intermedio de Bolívar, le declaró la guerra a la República Peruana. En el transcurso de ese conflicto, el Perú avanzó al interior del departamento del sur de Colombia, hasta cerca de la ciudad de Cuenca, obteniendo decisivas victorias navales
mientras que en la Nueva Granada se vivía un estado de guerra civil con el lanzamiento de los generales José María Obando y José Hilario López. Tras ser pacificados por Bolívar y reorganizado las fuerzas, el ejército colombiano inició una ofensiva terrestre que culminó en la batalla del Portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829, con la victoria de las tropas colombianas del mariscal Antonio José de Sucre sobre la vanguardia peruana. Nacimiento de la República del Ecuador. El 28 de febrero de 1829 se firmó el Convenio de Girón y el 22 de septiembre el Tratado de Guayaquil, en aras de una salida diplomática, manteniéndose el estatus anterior a la guerra. Sin embargo, la posterior separación de la Unión Colombiana dejó pendiente la suscripción de un tratado de límites que formalizara la frontera heredada por la colonia, lo que durante los años venideros desembocaría en el conflicto de la Pedrera, que es una guerra colombio-peruana debido a las discrepancias que tenían en cuanto a los límites. La separación de Venezuela y Quito fue acelerada por la discrepancia de opiniones entre los federalistas y los centralistas. Quito no había tenido una representación real en las deliberaciones constitucionales y solo en el año 1822, cuando se une la Gran Colombia, a pesar de existir apoyo de la Constitución colombiana en Quito, más específicamente en Guayaquil, los quiteños y venezolanos ansiaban una constitución federalista, es decir, que les permitiera tener un control y libertad regional sin imposiciones centrales fuertes, en particular al cuerpo militar venezolano, que esperaba ejercer más poder de su religión. Aquí nos mencionan el federalismo y el centralismo. El centralismo hace referencia a que una sola persona, en este caso el cuerpo militar venezolano, estaba encargado de gobernar a todos los países que conformaban la Gran Colombia. Y el federalismo era una búsqueda de la independencia de gobierno, es decir, a más de que se llame la Gran Colombia, o aparte de ello, querían cada país mantener su gobierno autónomo. Ese es el federalismo, que cada gobierno pueda mantener y ejercer el poder en cada una de sus regiones. El 13 de mayo de 1830, el Departamento Sur, ubicado en Quito, declaró su independencia de Colombia y conformó la República del Ecuador. Con estos antecedentes, el 14 de agosto de 1830 se lleva a cabo la primera constituyente en la ciudad de Riobamba. La primera constituyente viene a ser la primera constitución de las 20 que ha tenido el Ecuador. ¿Por qué se desintegró la Gran Colombia? Disimilitud de caracteres, costumbres e intereses entre las poblaciones. La crisis económica que provocó la guerra, unida a falta de vías y de medios de comunicación, impedía organizar y gobernar bien tan extenso territorio. Había sectores económicos y políticos en cada país que nunca estuvieron interesados en el proceso de integración. Inglaterra y Estados Unidos promovieron la secesión, es decir, la separación. Los venezolanos y ecuatorianos querían una mayor autonomía en su territorio. De esa manera nació la llamada República del Ecuador. Dentro de la Gran Colombia existía el Distrito Sur, integrado por 3 departamentos. El Departamento de Ecuador, con todo el norte del país, donde Quito es la capital. El Departamento de Azuay, con Cuenca a la cabeza, abarcando el austroecuatoriano. Y el Departamento de Guayaquil, con jurisdicción en toda la costa. El 13 de mayo de 1830, el Departamento de Ecuador, uno de los 3 que forman el Distrito Sur, mediante acta firmada por la Asamblea de Notables de Quito, quienes pertenecían a la Real Audiencia de Quito, resolvieron separarse de la Gran Colombia y formar un estado independiente con el nombre de República del Ecuador. El gran colombiano general Juan José Flores, nativo de Venezuela, es nombrado jefe supremo del gobierno. La Asamblea quiteña le dispone a Flores que gestione la integración de los otros 2 departamentos en consideración a los que los gobernadores son militares bajo su mando. Entre el 19 y 20 de mayo, los departamentos de Guayaquil y Cuenca se separan de la Gran Colombia y resuelven conformar la nueva República
del Ecuador. Es decir, que inicialmente la República del Ecuador estaba conformada solamente por Quito o el departamento que era Quito, porque no mantiene la misma extensión que actualmente tiene. Posteriormente se adicionaron Guayaquil y Cuenca, dando paso a todo lo que es el territorio ecuatoriano. Si nos damos cuenta, el primer presidente de la República del Ecuador fue Juan José Flores, un nativo venezolano, es decir, que no fue ecuatoriano. El 14 de agosto de 1830, Flores convoca a una asamblea constituyente en Riobamba para expedir la constitución política del nuevo estado, que estaba integrada por los partidarios que lo nombraron presidente provisional, es decir, que no era un presidente oficial, sino era hasta que se haga un nuevo proceso y seleccionemos a otro miembro. El 22 de septiembre de 1830, se emite la primera constitución que declara, entre otros artículos, que los departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan unidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador. Juan José Flores asume el poder como presidente del nuevo estado y José Joaquín de Olmedo es el vicepresidente. Entonces, de esta manera es como se estableció. Se separó Ecuador y se dio el proceso de su conformación, ya con autonomía de poder en cuanto a la forma administrativa, económica y de gobierno. Listo, chicos. Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y el horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que se puedan comunicar si tienen cualquier tipo de duda o inquietud respecto a la clase, a la evaluación o a la materia en general. Como actividad para el 10º año, vamos a realizar la siguiente consulta. Nos dice, investigue cuántos presidentes ha tenido el Ecuador. Al hablar de cuántos presidentes, por favor, vamos a enlistar, si han sido 10, 20, 30, 50, enlistamos los nombres de los presidentes. No me van a contestar solamente ha tenido 20 presidentes. Vamos a colocar el nombre de cada uno de los presidentes del Ecuador. Listo, chicos. ¿Tienen alguna inquietud, por favor, estudiantes del 10º año respecto a la tarea? No, Inge. Gracias, Anita. Como indicaciones generales, por favor, vamos a colocar la asistencia mediante el chat de Zoom, 2 nombres, 2 apellidos. De igual manera, en sus tareas, ya sean a mano o a computador, colocamos sus datos completos, nombre de la asignatura y curso para que se pueda identificar. Vamos, si buscamos información de internet para lo que es para investigar los presidentes, colocamos la fuente de consulta, es decir, de dónde nosotros copiamos la información. En la mañana en la asignatura de lenguaje revisamos lo que era el plagio y cómo referenciar. Entonces es importante que siempre coloquemos las fuentes de consulta para evitar que sea plagiada la información que ustedes ponen, ¿ya? Las tareas no olvidemos enviar hasta el día viernes próximo a las 12 del mediodía. Se les recuerda que la evaluación se les va a enviar el día lunes y está en base a las tareas que se les ha enviado desde la semana número 6, si no me equivoco, que es del segundo parcial. Muchísimas gracias, chicos del 10º año, por su participación. Entonces tenemos el día de hoy la actividad que hemos visto todo lo del módulo en cuanto se refiere a educación cultural y artística. Y para la clase del día de hoy tenemos la actividad para realizar el examen del segundo parcial, ¿no? La actividad que queda para ustedes y para la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, por lo cual, por favor, todos tendrán a la mano el módulo para que puedan realizar. Les voy a proceder a compartir lo que es la evaluación de educación cultural y artística, ¿no? Como siempre, los datos informativos, no se olviden lo que es del encabezado, el nombre de la institución, nombres completos, la fecha, la hora, el nivel de cada uno del que se encuentra, ya sea de octavo, de noveno o de 10º. Cualquier duda, cualquier pregunta respecto al planteamiento de la pregunta, me avisan, ¿no? Por favor, estamos desarrollando el examen. Cada uno
póngase con ayuda del módulo a buscar si es que de pronto no se acuerde. Todas son preguntas sacadas de las clases que hemos observado, y las clases se hacen pues obviamente de acuerdo a la planificación del módulo, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud me la hacen saber. Si es que ya terminan de copiar las 3 primeras preguntas, de igual manera me informan para yo seguir bajando, por favor. ¿Listo? Ya faltan 5 minutos para que se me cierre, por favor, la sesión de Zoom. Espero que todos tengan ya las preguntas copiadas, estén resolviendo. De igual manera les dejo para que tengan suficiente tiempo. No creo que ha habido ninguna mayor dificultad en las preguntas, pues no he recibido ninguna inquietud. Disfruten el fin de semana, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Y nos vemos el siguiente fin de semana, ¿no? Que les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, dicen. ¿Sí? ¿Le mandamos al personal o le mandamos al otro? No, al de bienestar estudiantil tienen que enviar. Ya, muchas gracias. ¿Ya?